Otros compuestos muy utilizados y de alta exposición a nivel industrial son los solventes. Estas sustancias se utilizan con frecuencia para disolver, diluir o dispersar materiales que son insolubles en agua. La mayoría de estos compuestos se refinan a partir del petróleo. Estos solventes los contienen los aerosoles para limpiar muebles, las ceras, los combustibles, los vapores de estaciones de servicio. Por lo tanto, los que trabajan en estaciones de servicio van a estar expuestos a solventes. Por todo esto, la exposición a solventes es bastante amplia y ocurre casi sin darnos cuenta. En relación a la absorción de los solventes, como tienen alta presión de vapor, su volatilidad es elevada. Por ello, la principal vía de absorción es la pulmonar. También se absorben por vía cutánea o vía digestiva porque son liposolubles. Al absorberse principalmente por vía pulmonar, esa absorción va a depender de la frecuencia pulmonar y de la profundidad de la respiración. Si el individuo está trabajando, realizando alguna actividad física, va a respirar con mayor frecuencia y profundidad. De esa forma va a llegar mayor cantidad de aire a nivel alveolar y por lo tanto mayor cantidad de compuesto. La cantidad que se absorba a nivel pulmonar también va a depender de la solubilidad del compuesto en la sangre. Si es muy soluble, todo lo que llegue a nivel alveolar se va a absorber. Por lo tanto, si aumentamos la respiración, va a llegar más a nivel alveolar y más se va a absorber. Si es poco soluble en sangre, la cantidad absorbida va a depender de la perfusión sanguínea. El compuesto que llegue se va a absorber en poca cantidad hasta establecerse el equilibrio. Al aumentar la perfusión, la sangre pasa rápidamente, se vuelve a absorber otro poco de ese solvente hasta llegar al equilibrio, y de esa forma la absorción es constante. También al absorberse por vía pulmonar, la absorción va a depender del tiempo de exposición. A mayor tiempo de exposición, mayor la absorción. En cuanto a los efectos tóxicos que producen, todos tienen una acción específica general que depende de sus propiedades físico-químicas: baja tensión superficial, baja viscosidad y gran volatilidad. Producen una serie de efectos generales, por ejemplo, depresión del sistema nervioso central. Tienen una acción depresora inespecífica que es similar a la producida por el etanol. Por la liposolubilidad de estos compuestos, cuando interaccionan con la membrana de la neurona, producen una alteración en su funcionalidad y por lo tanto ocasionan depresión. La depresión se va a manifestar principalmente como una borrachera, por eso la embriaguez, con la alteración de la coordinación y de la conciencia. Finalmente pueden llegar a producir convulsiones por la hipoxia y la muerte por depresión vasomotora, que va a ocasionar un paro cardíaco, o depresión respiratoria. También producen otros efectos inespecíficos sobre el sistema nervioso central, tales como alteraciones sensitivas, originando parestesias. Esas parestesias son anormalidades en las sensaciones. Puede sentir adormecimiento, hormigueo, ardor. También hay alteraciones cognitivas, de aprendizaje de memoria, alteraciones afectivas con depresión, irritabilidad, apatía y conducta compulsiva. También alteraciones motoras con debilidad, incoordinación, fatiga y temblores. También va a producir alteración en los reflejos y en la respuesta a determinados estímulos. Por eso puede alterar la capacidad del individuo para conducir un automóvil o en la utilización de algunas maquinarias en su lugar de trabajo. Muchos solventes se inhalan de manera intencional debido a los efectos que producen.
Producen euforia, delirio, sedación, alucinaciones visuales y auditivas. La exposición crónica a concentraciones bajas produce la encefalopatía crónica por disolventes, que se caracteriza por síntomas inespecíficos como cefalea, cansancio y trastorno del sueño como somnolencia. También los solventes presentan acciones inespecíficas a nivel pulmonar por las propiedades de los solventes. Si uno aspira pequeña cantidad de un solvente con baja tensión superficial, va a cubrir una gran cantidad de la superficie alveolar porque se desparrama fácil y rápidamente. Es similar a lo que ocurre cuando una gota de nafta cae en el agua. Se produce una gran capa fina sobre el agua debido a la baja tensión superficial de la nafta. Estos solventes, al llegar a nivel alveolar, va a disolver los componentes lipofílicos del pulmón, alterando de esa forma la funcionalidad de la superficie pulmonar y pudiendo llegar a producir una infección pulmonar. Por eso, cuando se aspiran cantidades importantes de solventes, como la volatilidad de los mismos es alta, la tensión superficial es baja y la viscosidad también es baja, pueden llegar a producir una neumonitis química, produciendo una irritación local intensa con inflamación, edema y hemorragias. También pueden llegar a ocasionar infecciones respiratorias, o sea, van a provocar una neumonía bacteriana secundaria. En cuanto a las acciones específicas de los solventes, se van a producir dependiendo de la estructura química de dichos solventes y de la toxicocinética. La mayoría de estos compuestos ejercen su acción tóxica luego de su biotransformación. O sea, la mayoría necesita bioactivarse para ejercer la acción tóxica. En los casos de intoxicación por solventes, el tratamiento es sintomático. Se le administra oxígeno, si presenta dificultad respiratoria, fluidos para corregir las alteraciones de líquidos y electrolitos. Si ingirió algún solvente, se puede administrar un catártico salino como sulfato de magnesio y de sodio. Si presenta fiebre, se le da un antipirético y antibióticos si presenta neumonitis. No se debe administrar drogas simpático-miméticas para aumentar la presión, debido a que muchos solventes sensibilizan al miocardio y pueden llegar a producir severas arritmias. Si se ingirió algún solvente, no se debe inducir el vómito y tampoco realizar lavados gástricos. Esto porque podemos producir aspiración pulmonar y complicar de esa forma la situación. En estos casos es más fácil manejar una sedación del sistema nervioso central que una complicación pulmonar. Los solventes se clasifican en alifáticos saturados e insaturados y aromáticos. Dentro de los alifáticos saturados tenemos solventes gaseosos y líquidos. Dentro de los gaseosos tenemos metano y sus derivados. Si reemplazamos los hidrógenos por cloro, bromo, yodo, flúor, tenemos los distintos derivados del metano. Dentro de los más conocidos tenemos el cloroformo, donde se reemplazan 3 hidrógenos por cloro, y el tetracloro de carbono, que reemplaza los 4 hidrógenos por cloro. Si reemplazamos un hidrógeno por un bromo, tenemos bromuro de metilo. Si reemplazamos 3 hidrógenos por yodo y el yodoformo o triiodometano, y si reemplazamos los yodos por flúor, tenemos los freones o fluorocarbonos. También tenemos el etano y sus derivados con cloro, como el cloro de etilo. También el propano y butano, que son los componentes del gas de garrafa. Dentro de los saturados líquidos tenemos destilados del petróleo como queroseno, nafta y benzina y el hexano. Dentro de los alifáticos insaturados tenemos acetileno,
tricloretileno y el cloruro de vinilo, que es el monómero de plástico. Vamos a comenzar a ver los aromáticos, que son los más relevantes en cuanto al uso y la toxicidad que producen. Dentro de los hidrocarburos aromáticos, uno de los más importantes es el benceno. Se utiliza en muchas industrias como disolvente de caucho, barnices, pinturas, tintas y colorantes. En el hogar, la primera fuente de benceno es el humo de cigarrillo. Los fumadores tienen una carga corporal de benceno hasta 10 veces superior a la de los no fumadores. En el siguiente esquema tenemos la biotransformación del benceno. El benceno, por acción del citocromo P450, va a formar un epóxido que va a originar el fenol, el cual es uno de los metabolitos que se determinan. El fenol se hidroxila y forma hidroquinona o bien ortocatecol. Luego ambos pueden nuevamente hidroxilarse y formar el trihidroxibenceno. También dichos compuestos se pueden oxidar y formar parabenzoquinona u ortobenzoquinona. Ambos compuestos son electrofílicos. El epóxido, por acción de epoxihidrolasa, origina el derivado de hidrodiol, que por acción de una dehidrogenasa puede también formar ortocatecol o bien puede romperse el anillo y formar, como vemos hacia arriba, el ácido transmucónico, que es otro de los metabolitos que se determina para investigar si el individuo está expuesto a benceno. También el epóxido puede conjugarse con glutatión por acción de glutatión transferasa y formar un compuesto que finalmente va a dar origen al ácido mercaptúrico. La hidroquinona, catecol y trihidroxibenceno se conjugan posteriormente con sulfato y ácido glucurónico, mientras que el fenol se va a conjugar principalmente con sulfato. En cuanto a la toxicidad producida por el benceno, lo primero que se va a manifestar son las acciones inespecíficas, o sea, la depresión sobre el sistema nervioso central. En cuanto a su acción específica, va a afectar la médula ósea produciendo disminución de los elementos formes de la sangre, o sea, disminuye glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas, o sea, produce una pancitopenia. En los casos severos puede llegar a producir anemia plásica, luego puede ocasionar mielodisplasia y posteriormente leucemia, o sea que el benceno es un compuesto carcinogénico. También puede llegar a disminuir la inmunidad celular por disminución de los leucocitos y la humoral por disminución de anticuerpos. Los principales metabolitos responsables de la acción mielotóxica son el epóxido, la hidroquinona, el catecol y la para- y ortobenzoquinona. Las células de la médula ósea en las primeras etapas del desarrollo, o sea, las stem cells, son las más sensibles y son las responsables de producir la anemia plásica. En el monitoreo de la exposición voy a evaluar algunos metabolitos formados, principalmente el ácido tetemucónico, que se formaba cuando se rompe el anillo del dihidrodiol, o bien voy a evaluar los fenoles totales urinarios que se determinan en orina ocasional después de la jornada de trabajo y se expresa la cantidad de fenol por gramo de creatinina. El más específico en la determinación es el tetemucónico. Los fenoles son más inespecíficos porque los podemos encontrar elevados en exposiciones a otros compuestos aromáticos o por inhalación de humo de cigarrillo. Como medida del efecto tóxico, voy a realizar un hemograma y voy a evaluar los glóbulos rojos y plaquetas. Si están disminuidos, estoy evaluando la toxicidad producida por el benceno. Pero hay que tener cuidado porque la anemia o la disminución de plaquetas se pueden
podemos verlas disminuidos por otra causa, o sea, son parámetros inespecíficos. Otro hidrocarburo aromático de importancia es el tolueno. El tolueno se utiliza como solvente en pinturas, barnices, el aguarrás, en productos de limpieza y en los pegamentos. Es el producto preferido de los adictos a solventes por los efectos que produce sobre el sistema nervioso central. En el siguiente esquema vemos la biotransformación del mismo, donde por acción del citocromo P450 se hidroxila el metilo, formando un alcohol, que por acción de alcohol de hidrogenasa forma un aldehído, que es oxidado por aldehído de hidrogenasa formando el ácido benzoico. Ese ácido benzoico luego se conjuga principalmente con glicina para formar el ácido hipúrico, que se elimina por orina, el principal metabolito formado del tolueno. Cuando se satura esta vía comienza a conjugarse con el ácido glucurónico. Una fracción muy baja del tolueno se hidroxila el anillo bencénico formando ortogresol o paracresol. En cuanto a toxicidad producida por el tolueno, por exposición crónica, al afectar al sistema nervioso central, va a producir síndrome neuropsiquiátrico con ataxia cerebelosa, produciendo ataxia, o sea, falla en la coordinación muscular, temblores, cefaleas y labilidad emocional. Y también puede manifestar un síndrome neuroasténico con insomnio, ansiedad, fatiga y trastornos del conocimiento. No afecta a la médula ósea como el benceno porque el citocromo va a actuar sobre el metilo en lugar de hacerlo sobre el anillo bencénico. Por tal motivo no se forman los metabolitos tóxicos y no tenemos daño sobre médula ósea. También puede producir daño hepático y renal. El monitoreo de la exposición vamos a determinar en lo posible el ortocresol, que es más específico, y si no es posible podemos también determinar el ácido hipúrico en orina, teniendo cuidado que es un metabolito, una determinación más inespecífica, porque como procede del ácido benzoico, los benzoatos presentes en los alimentos pueden elevar los niveles de ácido hipúrico. Como medida de toxicidad, puede evaluar la funcionalidad hepática y renal, y también el médico puede realizar la evaluación clínica del trabajador para detectar algún síntoma que refleje alteración sobre el sistema nervioso central. Otro hidrocarburo aromático es el xileno, que es un componente importante de la gasolina. Tiene pocos efectos nocivos sobre otros órganos distintos del sistema nervioso central, o sea, que produce principalmente afección del sistema nervioso central. Por biotransformación origina el ácido metil hipúrico, que es el compuesto que se determina como medida de exposición al xileno. Otro grupo de hidrocarburos aromáticos son los derivados nitrados o aminados. Los principales representantes son la anilina y el nitrobenceno. Estos se utilizan en industrias, en tinturas, barnices y plásticos, y el uso de anilina ha ocasionado problemas por usar calzados o ropas teñidas con dicho colorante. En el siguiente esquema se observa la biotransformación de nitrobenceno y de la anilina. El nitrobenceno puede hidroxilarse y formar orto, meta o para nitrofenol. O bien puede formar nitrosobenceno, que se hidroxila y forma fenilhidroxilamina. Este compuesto posteriormente se reduce formando anilina, o sea, el grupo nitro es reducido para formar un grupo amino.
En cuanto a la anilina, se hidroxila en posición orto, meta o para, formando aminofenol, o bien se conjuga con ácido acético para formar acetanilida, y también se puede conjugar con sulfato o ácido glucurónico. A su vez también puede ocurrir la N-hidroxilación del grupo amino de la anilina, formando también la fenilhidroxilamina. Este metabolito, la fenilhidroxilamina, es el responsable de la acción tóxica del nitrobenceno y de la anilina, produciendo principalmente methemoglobina. En cuanto a la toxicidad que producen, estos compuestos oxidan al ion ferroso de la hemoglobina a ion férrico, o sea, transforman la hemoglobina, la oxidan para formar methemoglobina. Se produce como consecuencia anoxia porque la methemoglobina pierde la capacidad de unir al oxígeno. Por lo tanto, los individuos intoxicados adquieren una coloración gris azulada por el aumento de methemoglobina y la sangre tiene un color amarronado. También la curva de disociación del oxígeno está desplazada hacia la izquierda, como lo hacía el monóxido, o sea que la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno y le va a costar ceder el oxígeno. La sintomatología que se observa en los pacientes intoxicados están relacionados a la anoxia que produce. Por eso se observa fatiga, disnea, puede ocasionar taquicardia como respuesta a la hipoxia, y dizziness como consecuencia de un esfuerzo físico. Dizziness es vértigo o desvanecimiento al producir un esfuerzo o un ejercicio físico. La siguiente tabla relaciona el porcentaje de methemoglobina con los síntomas que se producen. Ya cuando se produce un 15% de methemoglobina, comienza a aparecer la cianosis, que hasta un 40% se va intensificando esa cianosis, y superando el 40% de methemoglobina comienzan a aparecer los síntomas relacionados como consecuencia de la hipoxia producida. Comienzan a aparecer cefaleas, debilidad, vértigo, ataxia. En un primer momento hay taquicardia y taquipnea como respuesta a esa hipoxia, y a veces puede haber una crisis anginosa con arritmias. Superando el 60% de methemoglobina, ya hay depresión respiratoria, cardiovascular, somnolencia por depresión del sistema nervioso central y finalmente coma y la muerte del individuo. Normalmente producimos methemoglobina que es eliminada rápidamente por la enzima methemoglobin reductasa dependiente de NADH, que es lo que observamos hacia la derecha de este esquema. Esto hace que la methemoglobina por producción endógena, como consecuencia de contaminantes ambientales o de ciertos alimentos, se mantenga en un porcentaje bajo, en un 2 a 3%, porque por acción de dicha enzima se reduce a hemoglobina. Pero en presencia de compuestos que me oxidan la hemoglobina, la capacidad de esta enzima va a estar desbordada y se puede formar un alto porcentaje de methemoglobina que puede provocar la muerte del individuo. Afortunadamente, ante estos casos, ante los casos de intoxicación con compuestos que elevan los niveles de methemoglobina, tenemos otra enzima, la methemoglobin reductasa o diaforasa 2, que es la que observamos hacia la izquierda de este esquema, que va a actuar cuando se incrementan los niveles de methemoglobina. En estos casos de intoxicación con compuestos que elevan la producción de methemoglobina, vamos a administrar como tratamiento azul de metileno. El azul de metileno es un compuesto que actúa como intermediario en la transferencia de electrones entre la methemoglobin reductasa y la methemoglobina. Este compuesto lo que hace es acelerar
la acción de la methemoglobin reductasa o diaforasa 2. La eleva a un nivel 5 veces superior al nivel normal. En presencia de metileno va a reducir la methemoglobina a hemoglobina y el azul de metileno reducido pasa oxidada. Por acción de la enzima, el azul de metileno oxidado vuelve a reducirse, permitiendo de esa forma la reducción de methemoglobina. Por esta acción, la diaforasa 2 queda en estado oxidado y para que vuelva a su estado reducido y poder seguir reduciendo al azul de metileno, necesita de NADPH. Ese NADPH viene del ciclo de las pentosas. Por acción de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la glucosa 6-fosfato, por acción de esa enzima, formaría NADPH, necesario para la reducción de la enzima. En la siguiente tabla vemos un listado de compuestos que producen methemoglobina. Entre ellos tenemos los nitritos y nitratos. En el caso de los niños menores de 6 meses de edad, estos compuestos pueden ocasionar problemas por el consumo de aguas con altos niveles de nitrato o de ciertos alimentos como espinaca o remolacha que también tienen alto contenido de nitrato. Aquí lo que ocurre es que como el pH del estómago de estos niños menores a 6 meses, como el pH del estómago es menos ácido, permite el desarrollo de bacterias en el tramo superior del intestino delgado, que van a convertir el nitrato a nitrito. O sea, van a convertir fácilmente el nitrato a nitrito. Por otra parte, la NADH, la methemoglobina reductasa dependiente de NADH, o sea, la diaforasa 1, es menos activa en los bebés. Como la piel se pone azulada, se lo conoce como síndrome del niño azul. Como tratamiento en intoxicación con compuestos que producen methemoglobina, le voy a dar azul de metileno cuando la methemoglobina supera el 30%. Con niveles más bajos dejamos actuar a la NADH methemoglobina reductasa, o sea, la diaforasa 1. Esto se puede manejar, este tratamiento, si tenemos una producción importante de NADPH. Para eso tenemos que tener una buena actividad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hay personas que por alguna alteración genética tienen deficiencia en esta enzima y si ocurre esto, una intoxicación de este tipo va a ser muy difícil tratarlas, inclusive con azul de metileno. También es conveniente alcalinizar la orina para prevenir la precipitación de hemoglobina en los túbulos renales. Esa hemoglobina es liberada porque también se observa hemólisis intensa. Como medida de la exposición vamos a determinar methemoglobina, cuyo valor normal es de 2 a 3%. En el caso de intoxicación con anilina, también podemos determinar un metabolito de la misma, como el paraminofenol, pero generalmente lo que se hace es determinar la methemoglobina. Dentro de los hidrocarburos alifáticos saturados, uno de los principales es el tetracloruro de carbono. Este compuesto se utiliza en extinguidores de incendio, como dispersante de insecticidas, en la industria del lavado en seco y de metales, debido a que es un poderoso disolvente de las grasas. Algunos quitamanchas lo contienen y también en refrigeración para la obtención de los fluorocarbonos. En este esquema vemos la biotransformación y bioactivación del tetracloruro de carbono. Este compuesto acepta un electrón del citocromo P450 y se genera un radical libre, el triclorometilo, que en el hígado sustrae un hidrógeno de los ácidos grasos, originando un radical libre lipídico
con el que se inicia la peroxidación lipídica. Este radical libre, el triclormetilo, puede unirse a una molécula de oxígeno y formar el radical libre peroxilo, que también puede producir la peroxidación lipídica. Finalmente se forma fosgeno, que es un aldehído, que tiene un carbono que es muy electrofílico, que está unido a oxígeno y 2-cloro, y por ello este compuesto también puede interaccionar con macromoléculas de órganos que pueden biotransformar el tetraclorocarbono, o sea, de órganos que pueden bioactivar este compuesto. En cuanto a la toxicidad producida, va a afectar especialmente al hígado, produciendo una necrosis centrolobliar, principalmente en esa zona porque allí encontramos altas cantidades de citocromo P450. Como por bioactivación va a producir peroxidación lipídica, si se alteran lípidos de la membrana celular del hepatocito, puede llegar a producir la muerte por necrosis de esos hepatocitos y por eso el daño que produce en el hígado. También puede producir necrosis donde haya SMOD, o sea, sistema microsomal de oxidación de drogas. Por eso también encontramos un efecto tóxico sobre riñón y pulmón. Como monitoreo de la exposición, vamos a evaluar las transaminasas que aumentan con el daño hepático. En la necrosis centrolobliar se liberan las transaminasas citosólicas. Allí tenemos mayor cantidad de GOT, o sea, de transaminasa glutámico oxalacética. Por ello va a aumentar más GOT en relación a GPT. Por eso la relación GPT-GOT va a ser menor a 1. Además de la función hepática, también hay que controlar la función renal, porque allí también al existir citocromo P450 también se puede bioactivar este compuesto. El cloroformo, que es el triclorometano, se utiliza en la fabricación del refrigerante cloro-difluorometano. También se encuentra en el agua formado por el proceso de cloración del agua. Este cloroformo produce daño en hígado y riñón porque allí se puede bioactivar. Por biotransformación se produce fosgeno, que es un metabolito electrofílico que se va a unir en forma covalente a proteínas y lípidos, alterando de esa forma las membranas de esas células hepáticas o renales, produciendo finalmente una necrosis. Otro compuesto, el N-hexano, se utiliza en la industria de barnices, pinturas, plásticos y de calzados, y también lo encontramos en pegamentos juntos con el tolueno. En el siguiente esquema tenemos la biotransformación del N-hexano que genera metabolitos de mayor toxicidad. Aquí actúan dos enzimas, la citocromo P450 que produce la hidroxilación y la alcohol dehidrogenasa que produce la formación de cetonas. Sobre el N-hexano actúa de esta forma la citocromo P450 originando 2-hexanol. Sobre el 2-hexanol puede actuar nuevamente la citocromo P450 originando 2,5-hexanodiol, o bien puede actuar la alcohol dehidrogenasa y formar la 2-hexanona. Este es uno de los metabolitos más tóxicos que se forman como consecuencia de la biotransformación. El 2,5-hexanodiol se puede oxidar, actúa la alcohol dehidrogenasa formando la 5-hidroxi-2-hexanona y sobre la 2-hexanona, por acción de citocromo P450, se va a hidroxilar formando también 5-hidroxi-2-hexanona.
Este metabolito, por acción de alcohol de hidrogenasa, va a formar 2,5-hexanodiona, que es el metabolito que se determina en orina, ante exposición a N-hexano. El N-hexano genera una polineuropatía periférica con trastornos sensitivos y motores en los miembros, comenzando primero en los miembros inferiores. Origina de esta forma parestesia, debilidad en los miembros, cansancio y dificultad para desplazarse. Esto se produce porque ocasiona desmielinización y degeneración axonal de los nervios periféricos. El principal responsable de estos efectos es un metabolito, la 2-hexanona, que es más tóxico que el N-hexano. Como monitoreo de la exposición vamos a determinar el metabolito 2,5-hexanodiona en orina. Este compuesto, el metilterbutiléter, que se produce a partir de metanol e isobuteno, se usa como aditivo de la nafta, como antidetonante para que la combustión se produzca sin detonación y también para aumentar el octanaje de la misma. Este compuesto actúa como oxigenador de la nafta y de esta forma se consigue una combustión más completa del combustible, reduciendo de ese modo las emisiones contaminantes de los tubos de escape. Anteriormente se utilizaba para este fin el tetratilo de plomo, pero como contaminaba en gran medida las ciudades con plomo, se lo reemplazó por este compuesto. En ratas se observa un efecto carcinogénico, no probado aún en el hombre, por ello está clasificado como carcinógeno posible. En el grupo de hidrocarburos alifáticos insaturados, el principal representante es el cloruro de vinilo. Este compuesto es un monómero de los plásticos de PVC, cloruro de polivinilo, que se utiliza para la producción de envases y botellas. Este cloruro de vinilo, por acción de citocromo, forma un epóxido que es el responsable de la acción carcinogénica de este compuesto. Ese epóxido forma cloretanol y cloracetaldehído. Ese acetaldehído se va a conjugar con glutatión, que posteriormente va a perder el ácido glutámico y la glicina del glutatión, formando finalmente el ácido tirodiclicólico, que es el que vamos a determinar en orina. Este compuesto produce sarcomas hepáticos. Se descubrió que era carcinogénico porque trabajadores en contacto con este cloruro de vinilo comenzaron a desarrollar estos sarcomas, que eran muy raros, y por eso se descubre su acción carcinogénica. En un monitoreo de la exposición vamos a determinar el ácido tirodiclicólico en orina y también vamos a determinar enzimas hepáticas por la producción del daño hepático.